estimados estudiantes, sean bienvenidos a su cápsula informativa número 3, de acuerdo a nuestra materia en cuanto al Derecho Procesal Civil 1, y ya hemos mencionado varias de las etapas que conllevan dentro de nuestro proceso civil, así que para ir culminando estaremos hablando hoy sobre la etapa ejecutoria. Y dentro de esta etapa ejecutoria es menester que nosotros recordemos que le antecede la etapa impugnativa, donde presenta unos pequeños o pequeñas definiciones que son bastante prácticas en cuanto al contexto de la misma. La etapa impugnativa es eventualmente la que puede presentarse una etapa posterior a la conclusiva, es decir, en cuanto a las etapas de alegatos, en cuanto nos llamen para recibir una resolución que inicie la segunda instancia o en el segundo grado de conocimiento cuando las partes o ambas impugnen la sentencia. Tiene por objeto la revisión de la legalidad del procedimiento de la primera instancia o de la sentencia definitiva dictada en ella. En cuanto a esta etapa impugnativa, ya lo desarrollaremos en el siguiente curso en cuanto a aquellos medios de impugnación y los recursos utilizables de acuerdo también a los plazos y a los tipos de resolución recibidas. Así que, de acuerdo a la etapa ejecutiva en el juicio ordinario civil, entonces estaremos hablando que después de haber recibido una sentencia, en este caso, ya sea absolutoria o condenatoria, cada una de ellas va a tener distintos puntos resolutivos y estos puntos resolutivos obviamente son obligatorios para ya sea el actor o el demandado. Esta etapa ejecutiva normalmente la vamos a desarrollar cuando existe esta resistencia de parte de aquel demandado que fue condenado y no pretende cumplir con los puntos resolutivos que ordena la sentencia. Por lo tanto, esta etapa también es de carácter eventual en la ejecución procesal, la que se presenta cuando la parte que obtuvo sentencia de condena, acorde con sus pretensiones, solicita al juez que como la parte vencida no ha cumplido voluntariamente con lo ordenado en la sentencia, tome las medidas necesarias para que ésta sea realizada coactivamente. Es decir, vamos a pedir el auxilio judicial para que haga efectiva este acceso a la justicia. Ahora bien, la etapa ejecutiva tiene como finalidad que se cumpla en sus términos la sentencia definitiva dictada, cuando en sus resolutivos existen puntos de condena y que por lo tanto imponen a una o ambas partes la obligación de pagar la suma de dinero o abstenerse de realizar una actividad. Los resolutivos de las sentencias declarativas o constitutivas, debido a su naturaleza, no necesitan ser ejecutadas coactivamente. De acuerdo a esta clasificación sobre las sentencias, pues estas son algunas de las que no se abre esta etapa ejecutiva porque únicamente están declarando o están constituyendo, digamos, algún tipo de interpretación o protección de algún derecho. Ahora, ¿qué llamamos esta parte de la ejecución coactiva de las sentencias? Bueno, con resolutivos de condena se lleva a cabo utilizando la vía de apremio. Sin embargo, el uso que se le da a esta última es más amplio, ya que sirve no solo para lograr el cumplimiento, sino para hacer que se acate forzosamente todo tipo de determinaciones de condena que conforme a la ley deban ser observadas en el acto. Esta cuestión sobre la vía de apremio es la que estaremos hablando, ejemplo, que es lo que contiene el embargo de bienes, el secuestro de bienes, el depósito de bienes, la cuestión sobre el remate de bienes, la venta en la moneda pública, estas mismas cuestiones que también trae nuestra ley dentro de nuestro Código de Procedimientos Civiles, vigente aún, así que estaremos avanzando ahora con cómo definir o cómo entender esta parte de la vía de apremio. Bueno, la vía de apremio es un conjunto de mecanismos previstos por la legislación que pueden ser utilizados por el juez dentro del proceso en ejercicio del poder, es decir, la mano judicis, mediante los cuales se exige a la parte obligada cumplir todas aquellas determinaciones que voluntariamente no lo han hecho. ¿Cómo vamos a reconocer las vías de apremio? Bueno, aquí dentro de esta pequeña gráfica lo que debemos hacer es buscar dentro de nuestro Código de Procedimientos Civiles los artículos que corresponden de acuerdo a este
a este procedimiento general sobre la vía de apremio. ¿Qué reconocemos ahí? Es decir, habla sobre el embargo. Y bueno, el embargo proviene del latín vulgar imbarricarre, que significa sujetar con barras o atrancar. Es el conjunto de actos procesales por medio de que el tribunal afecta o retiene, imponiendo un gravamen real de carácter temporal a favor del órgano jurisdiccional y opone a terceros bienes suficientes propiedad de una persona para garantizar las resultas de un juicio presente o futuro. Vamos a encontrar también que existe este embargo preventivo, este embargo provisional y el embargo definitivo. En cuanto a estas clases, pues vamos a entender a este embargo provisional que tiene por objeto garantizar las resultas de un juicio, asegurando la ejecución de pretensiones de condena que se han plantado o que se propondrán, para que si la sentencia las considera fundadas, se hagan efectivas con los bienes afectados. Es decir, es como esta cuestión de medida cautelar. Si yo estoy previniendo de que efectivamente me puedan garantizar un pago mediante el embargo de bienes de mi demandado, tengo que corroborar que efectivamente debe funcionar como un embargo precautorio, porque efectivamente yo necesito asegurar que me corroboren o que me paguen esta deuda de una o de otra manera. En cuanto al embargo definitivo, me gustaría agregar una pequeña definición, porque estos tienen objeto de lograr el cumplimiento forzoso de una obligación de condena impuesta en una determinación judicial ejecutable, ya sea que lo hubiera dictado en el propio tribunal u homologado, mediante la entrega al acreedor de bienes propiedad del deudor que sean realizables en el acto o en su defecto, mandando custodiar y administrar aquellos cuya venta sea necesario realizar en subasta pública, ya que con su precio se ha pagado al ejecutante, dejando el saldo a disposición del ejecutado. Esta misma sección del embargo tenemos que tener en cuenta que mediante este procedimiento, pues también tiene que haber esta valoración o lo que conocemos como tasación de bienes, porque dentro del mismo los especialistas tienen que ser peritos para evaluar cuál es el precio para sacar a remate o a venta los bienes que han sido ya embargados. Mediante esta diligencia también de embargo, existen la lista que nos proporciona la misma ley en cuanto a los bienes inembargables. Hay que tener cuidado con esta cuestión. Únicamente hay que hacer la aclaración en cuanto a este procedimiento de embargo o los bienes que sean inembargables no proceden de manera igual en cuanto a los juicios especiales. Un ejemplo muy claro es como el juicio de alimentos. No procede esta lista en cuanto a los bienes inembargables. Ahí todos los bienes son embargables. Ahora bien, hablando precisamente sobre nuestra legislación, es a partir del artículo 480 donde comienza a hablar sobre las procedencias de la vía de apremio. Y pues procede la vía de apremio a instancia de parte, siempre que se trate de la ejecución de una sentencia o de un convenio celebrado en el juicio, ya sea por las partes o por terceros que hayan venido al juicio por cualquier motivo que sea. Recuerden que cuando hablamos de la etapa expositiva, siempre hay que poner en cuenta esta etapa en cuanto a la conciliación y que también estaría presente para elevarse en cualquier medio alternativo de solución de controversias mediante un convenio de acuerdo a nuestro artículo 17 constitucional. Mientras tanto, tener en cuenta estas bases que fortalecen la vía de apremio, pues también encontraríamos el depósito o el secuestro, que es el acto procedimental en virtud del cual los bienes embargados se ponen en custodia o en administración de la persona que para el efecto nombra el ejecutante bajo su responsabilidad, pudiendo ser el mismo, el propio deudor o algún tercero. Cada uno también tendrá aquellas cuestiones sobre las obligaciones de los depositarios y cuáles son estas aprobaciones. En cuanto a la subasta de los inmuebles, bueno, si los bienes objeto de la almoneda son inmuebles, hay que tomar en cuenta si es posible realizar la venta al primer intento o después de varios, por lo que se distingue de la primera subasta o almoneda de remate, la segunda y la tercera, que también podría ser llamada sin sujeción a tipo.
Gracias por su atención.